33% de los niños venezolanos tienen retardo de crecimiento. Madre venezolana se encadena en tribunales de Lobna exigiendo justicia para su hijo. Solo un 3% de transacciones se hacen en bolívares en el estado Táchira. Les contamos. Saludos amigos, esto es Noticias Impacto Venezuela. Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020. Comenzamos de inmediato. Un privado de libertad murió de tuberculosis en un calabozo de la comisaría policial de Boleíta, mejor conocida como la Zona 7. Familiares denuncian que deben pagar en dólares para poder visitar o llevarle alimentos a los presos. Esta historia nos la cuenta Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a través de Impacto Venezuela. Nosotros nos encontramos a las afueras del Centro de Detención Preventiva de Boleíta, mejor conocido como Zona 7, para informarles que la noche de este martes falleció por tuberculosis un preso identificado como Ramón Antonio Martínez, de 23 años. Según lo que denuncia la familia, la víctima tenía ya varios meses presentando un cuadro bastante agudo de tuberculosis y no fue atendido por las autoridades. Es por esta situación que la mañana de este martes fue trasladado a un hospital debido a la grave situación de salud que enfrentaba. Sin embargo, dejemos que sean sus familiares quienes cuenten detalles de este caso. Te cobran $5 o $10 para tu visitarlo, para pasarle una medicina, cualquier cosa te cobran para todo. En Zona 7. Esta es la hora y todavía a mí los policías no me han avisado de que mi hermano falleció. Me enteré por tercera persona que lo ayudaban ahí en el calabozo, que murió ayer a las 6:00 de la tarde, con tuberculosis. ¿Cuánto tiempo él tenía ahí? Casi un año tenía retenido ahí. Los parientes de Martínez también denunciaron la situación infrahumana que viven los presos en este centro de reclusión, donde aseguran que sufren agresiones por parte de los funcionarios policiales y varias enfermedades agudas. Este es el reporte que hasta este momento le podemos suministrar desde la ciudad de Caracas. Joan Camargo, somos Impacto Venezuela. Gracias, Joan, por el reporte. Continuamos con más. Desgarrador. Una madre venezolana se encadena en la puerta de los tribunales de Lobna, en Caracas, clamando justicia. Exige que le devuelvan a su hijo. Es un reporte de nuestra compañera Dayana Crais. Daniela Montañez le arrebataron a su hijo y entre su lucha por que se lo devuelvan se encadenó en la puerta del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estoy denunciando, a un tribunal corrupto, a la mafia de la Lobna. Estoy aquí en el tribunal donde no me reciben absolutamente nada, donde veo que entran abogados, donde veo que está la ciudadana Lenny Carrasco Orante arriba trabajando, porque lo escuché cuando entré, que fue la que me dictó la medida, la cual es corrupta, esa medida, que fue pagada por $30.000 y mi hijo está sufriendo de daño físico y psicológico. Aquí estoy encadenada para acabar con esta corrupción. Mi hijo está siendo amedrentado por su padre, que simplemente lo único, ni siquiera me llamaron, me notificaron, no me hicieron un examen multidisciplinario para saber si yo podía estar con mi hijo o no. Denunció que fue separada de su hijo de manera ilegal, a través de un montaje y una supuesta manipulación procesal y expediente abierto por la Ley Orgánica de Convivencia, Modificación de Custodia. Mi hijo se fue de mi casa diciendo a su padre que iba solamente de fin de semana, cuando nunca lo ve porque ni siquiera vive en este país. Mi hijo está desesperado, tengo los videos donde el padre lo pellizca para que no diga la verdad. El padre pagó una medida de $30.000 al Tribunal 15. Esta mafia se tiene que acabar, me muera, me maten, no importa. Basta, habemos más de 200 casos. Daniela pide justicia para estar de nuevo con su hijo y reencontrarse con él. Y aquí estoy, asfixiada como todos los días por no poder ver a mi hijo, por no poder olerlo y por no poder hacerlo. Yo confío en que si esto fue un error, la honorable jueza Jocelyn Fernández Amoroso del Tribunal 6 lo arregle. Nos vamos al estado Táchira y es que según expertos en esta entidad, las transacciones económicas se hacen en moneda extranjera como el peso colombiano. Solo un 3% se hace en bolívares. El reporte con nuestra compañera Marine Glot.
Según expertos, en el estado Táchira las transacciones económicas se hacen en monedas extranjeras como el peso colombiano, solo un 3% en bolívares. Economistas indican que la moneda más utilizada en Táchira es el peso. Califican este proceso como la colombianización del estado fronterizo. Sí, bueno, en las últimas semanas hemos visto que más del 94% de las transacciones se hacen en pesos colombianos. La divisa colombiana va tomando mayor vigencia en lo que es el estado Táchira y esto sin lugar a dudas hace que se convierta en la primera y en la divisa líder. Sin embargo, hay también un porcentaje importante de transacciones que se hacen en euros, en dólares norteamericanos, un porcentaje también se hacen en criptomonedas como por ejemplo el Bitcoin. Indican que el bolívar en efectivo desapareció y el detonante ha sido la pandemia COVID-19. Bolívares que claramente son bolívares electrónicos en tarjetas de débito, tarjetas de crédito, pago móvil, pero el efectivo claramente ha desaparecido por completo y más que las instituciones financieras, desde el 13 de marzo, el inicio de la pandemia, se encuentran completamente cerradas. Expertos advierten que mientras no se recupere el aparato productivo, se mejoren los servicios públicos y se establezcan medidas efectivas, la economía y por ende la moneda nacional continuarán en caída. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Mariné. Seguimos. El 21% de los niños que ingresan al programa de atención social de la Fundación Madres y Padres por los Niños de Venezuela presentan cuadros graves de desnutrición. La historia nos la da a conocer a esta hora Ramón Vélez. Su presidenta, Gregna El Alaví, sostiene que los pequeños que son llevados por sus padres reciben la atención médica y nutricional para mejorar su peso, pues de 85 pequeños que atienden semanal, 30 presentan cuadros de desnutrición como consecuencia de la crisis económica venezolana. Actualmente, Mapani, entre todos sus beneficiarios, reportamos el 21% de los pacientes tiene desnutrición aguda moderada. 46% de los pacientes están en riesgo, entre niños y niñas, en riesgo. Y 36% de nuestros pacientes vienen a la organización a pie, debido a la cuarentena, a la gasolina, pero nuestros pacientes no dejan de venir a Mapani para su control nutricional y eso nos parece súper importante porque los papás están sacrificando muchas cosas para poder seguir con el tratamiento que se hace semana a semana con la recarga de los suplementos. La directora de la organización manifestó que subsisten por medio de las donaciones que hace un grupo de venezolanos en el extranjero para atender a esta población vulnerable. En Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis conversamos con la profesora Susana Rafali. Ella es nutricionista venezolana. La hemos traído a nuestra mesa de análisis el día de hoy porque obviamente estamos preocupados por el sistema de alimentación de Venezuela en plena pandemia. Nada más y nada menos que los venezolanos no se están alimentando conforme a como deberían alimentarse, tomando en cuenta el COVID-19. ¿Cómo está, profesora? Le saludamos. Hola, mucho gusto, Carla. Gracias por el espacio. Sí, queremos entonces poner sobre esta mesa la delicada situación por la que atraviesa Venezuela, los niveles de desnutrición, no solamente en los niños. Conversábamos hace poco con un médico en el estado Bolívar que nos decía que de cada 10 niños, 6 están totalmente desnutridos. Esa cifra de alguna manera enciende las alarmas internacionales, tomando en cuenta que qué será lo que viene para Venezuela en los próximos meses si todavía no se ha llegado a la curva más alta de la pandemia. Sí, bueno, fíjate que Venezuela no queda fuera del circuito de deterioro que está trayendo la pandemia sobre el sistema alimentario de cada país y sobre el sistema alimentario internacional. Yo creo que quien mejor resumió la situación que está enfrentando el mundo fue el director del Programa Mundial de Alimentos cuando dijo que vamos a enfrentar un proceso de hambre bíblica, de dimensiones bíblicas. Pues esas dimensiones bíblicas en Venezuela las vamos a vivir a esa escala, pero con polvo horneado, mucho más expandida,
porque no necesariamente la pandemia con sus impactos particulares, sino también los protocolos que se usan para contenerla, encuentran a Venezuela muy vulnerable. Siempre hemos dicho que los procesos que terminan en un desastre humanitario o en una emergencia humanitaria tienen 3 componentes. La amenaza, que ahorita la compartimos todos, que es este virus que se propagó por todas partes, la capacidad de responder frente a ella y protegerse, pero además la vulnerabilidad, cuán fuerte te encuentras para gestionar. Claro. Y esas 2 últimas patitas en Venezuela están muy menoscabadas hace muchos años. Entonces, ahora es muy fácil pensar que la emergencia que está pasando en Venezuela es la COVID-19, pero lo cierto es que es una emergencia sobrevenida sobre la que ya teníamos. Yo te pudiera decir, Carla, que estamos manejando ahorita 3 emergencias en simultáneo y eso es sumamente complejo, o 4. La emergencia humanitaria general por el quiebre de la situación de servicios públicos y la situación de agua y saneamiento del país, la emergencia alimentaria que venimos cargando desde el 2014 al menos, con fases sucesivas de desabastecimiento, ahora mejor un poco el abastecimiento, pero hay una gran inflación y el venezolano no tiene poder adquisitivo. La desnutrición escaló a niveles bastante difíciles de manejar este nivel con recursos nacionales, pero además se ha acumulado una gran cantidad de desnutrición crónica, que ya no es el niño que pierde peso y se puede morir por eso, sino el que dejó de crecer y está enfrentando un retardo de crecimiento para toda su vida. Esa es la segunda emergencia. Sobre esa situación de colapso de servicios públicos, de un sistema de salud bastante desmantelado, y de una crisis alimentaria que ya ha supuesto un deterioro masivo estructural del sistema alimentario venezolano, sobrevienen 2 emergencias más. La pandemia por COVID-19 y el retorno. El regreso de los venezolanos. En cualquier país, este volumen de personas retornando sería una emergencia en sí misma. Sí, fíjese que usted ha tocado un punto importante dentro de estos 4 ítems que menciona, pues obviamente el regreso de los venezolanos a todos nos tiene muy alarmados, tomando en cuenta que quizás muchos de ellos van contagiados con COVID-19. No son armas biológicas, pero sin embargo, pues esta pandemia se ha expandido por todo el mundo y además aquí en Colombia los casos crecen, pero nos preocupa además cuando usted habla de emergencia alimentaria, porque hemos conversado con otros expertos, así como usted, nutricionista, que además tiene una amplia trayectoria, profesora universitaria, y nos preocupa, por ejemplo, si Venezuela estará al borde de una hambruna. Sí, a mí me gusta mucho cuando me preguntan eso, porque el diagnóstico de hambruna no ha encontrado en mí eco, ni creo que lo vaya a encontrar, porque yo he trabajado no solo en Venezuela, yo vengo a tener experiencias en el sistema humanitario internacional y hambrunas he vivido al menos 3, y te diría que Venezuela afortunadamente todavía está lejos de eso. Los contextos de hambruna, a pesar de que sobre los 5 o 7 indicadores que definen la hambruna como un estadio último de las crisis alimentarias a esa escala, a pesar de que compartimos unos 3 o 4 de estos indicadores, hay unos a los que estamos progresando hacia ello, pero todavía no hemos llegado a ese umbral. Y te voy a decir los 2 más importantes. El primero es en las situaciones donde hay hambruna ahorita, generalmente eso cursa con una incapacidad enorme de la población para moverse. Tú dirás, bueno, pero ahorita mismo por las restricciones de movilidad por la cuarentena pudiéramos clasificarnos como hambruna. Sí y no, porque a pesar de que están cerradas las fronteras, nosotros mismos dentro de Venezuela tenemos cierta movilidad para ir, si no te funciona una fuente de alimentación, tratas de buscar otra, te puedes mover a un lugar donde hay una olla colectiva, puedes de alguna manera ajustarte al tema de que no tengas nada comestible, mientras que en las hambrunas francas, yo te estoy hablando que la gente puede caminar durante 2 días y no encontrar nada comestible. O las que suceden
dentro de los conflictos armados en los que por razones de la guerra las poblaciones, grandes contingentes de las poblaciones están confinadas en unas zonas muy chiquitas en donde no alcanza lo que hay disponible para comer. O sea, no estamos en ese nivel en cuanto a la oferta alimentaria y tampoco hemos llegado a ese nivel en cuanto a los niveles de desnutrición infantil que estamos manejando. Para que se define una hambruna en un lugar, el número de niños que está en riesgo inminente de morir por desnutrición debería ser 3 de cada 10 o más, o claro, 30 de cada 100. Y en Venezuela ese no es el caso. En Venezuela ahorita mismo, en las zonas más pobres del país, Cáritas está manejando un 17%. Claro, pero una cosa que vemos... Una tendencia importante de salud pública, pero no al rango de hambruna. Sí, una cosa que vemos, y a nivel internacional tiene una incidencia importante ante la opinión pública, y es la cantidad de videos que se repiten de gente comiendo de la basura. Probablemente, como usted dice, todavía hay una lejanía con la palabra hambruna. Sin embargo, los niveles de desnutrición crecen cada día más y crece la cantidad de niños que no se alimentan como debe. Además de ello, la población en muchos casos no hace las 3 comidas diarias. Se lo digo, por ejemplo, porque nuestros periodistas están desplegados en el país y siempre pueden entrevistar a equipos de enfermeras, médicos, conversan en los hospitales, pacientes que dicen, pero es que comí una sola vez al día. Entonces, digamos que está bien, pues la palabra hambruna no como tal no se podría aplicar todavía en este caso, pero sí hay una situación alimentaria delicada en Venezuela que sabemos que usted la conoce muy bien, ¿cierto? Y fíjate que lo que te quiero explicar a ti, al que me estoy oyendo y a las personas que a veces dicen, pero ¿por qué si tú estás en contacto con el problema le tienes miedo a decir que sí la hay, que hay una hambruna? Yo te pudiera decir, así tal como lo describiste, Carla, que a pesar de que la gente crea que decir que estamos en una hambruna es lo peor que se pudiera decir en términos de la gravedad de nuestro problema, no necesariamente eso es el caso. Yo te diría que a veces es preferible enfrentar un proceso de hambre catastrófica en 2 meses, suponte el tsunami, que dejó aisladas a un montón de comunidades que solo tenían acceso incluso a agua salada, que ni siquiera tenían agua para beber, o una guerra súbita entre 2 poblaciones y queda confinada una gente en el medio y en 2 meses se muere un montón de niños porque no hay alimento. Yo te pudiera decir que a veces eso es preferible manejarlo y decir es una hambruna, que lo que nos está pasando es mucho peor que una hambruna, porque es un proceso de hambre progresiva, que lo que ha llevado es una destitución masiva de los medios de sobrevivencia del venezolano. Entonces, antes de que un niño rebaje 1 kilo de peso, o deje de crecer, o se pierdan 1 o 2 comidas, ese hogar, Carla, pasó por un proceso de destitución social, afectivo y moral, antes de llegar al hambre. Y los hogares, como tú dices, que ahora mismo sí están pudiendo comer porque están recurriendo a la mendicidad, están recurriendo a un vertedero, están recurriendo a la prostitución infantil, al sexo transaccional por comida. Entonces, claro, cuando tú le pasas las encuestas del puntaje de consumo de alimentos o haces el estudio del estado nutricional de sus mujeres y sus niños, no están tan mal porque están comiendo. Pero lo cierto es que estos marcos internacionales no dan cuenta de lo que el hogar se ha destituido para llegar ahí. Entonces, en esos términos, a pesar de que no tenemos aquí una hambruna técnicamente definida por los criterios internacionales, lo que tenemos es un proceso de desgaste masivo de los medios de vida familiar, de la cohesión familiar, un tejido social con un gran hueco de destrucción por la cantidad de gente que se ha tenido que ir para que los que quedan aquí sigan comiendo. Sí, ¿en qué condiciones estará, por ejemplo, la población infantil, doctora, tomando en cuenta lo que significa alimentar a un niño, alimentar a un adolescente en pleno crecimiento, 11, 12, 13 años, que quieren comer 6 veces al día y que en Venezuela ni siquiera está garantizado que puedan comer 3? Entonces, digamos que usted habla de un hambre progresiva que va en aumento, que es prácticamente un cuentagotas del hambre. Pero, ¿cómo describimos la situación de la población infantil en este momento?
si realmente los niños son los grandes perdedores en todo esto, porque además ellos no pueden tomar decisiones por sí mismos. A pesar de que yo he visto aquí niños de 11 y 12 años envalentonados, migrando solos, Sí. o te puedo decir que vienen a las jornadas humanitarias, los niños chiquitos vienen en los brazos de sus hermanitos de 12 años, de 15. Entonces, realmente es una población con la que tenemos una deuda interna brutal. Estos son niños que no entienden por qué lloran y no se les da comida. ¿Tú te imaginas no llegar siquiera al año de vida y llorar porque tienes hambre y que el llanto sea inefectivo? Los patrones de alteraciones afectivas que quedan por eso son para toda la vida. Claro. De hecho, está descrito. Los niños que pasaron por estos procesos de privación nutricional en su infancia son los adultos que posteriormente están en problemas de adicción, Claro. que no tienen relaciones afectivas funcionales, o que los ves por ahí que no se sacian con nada. Sí, como muy angustiados, inclusive por la comida. Hemos visto que en muchas oportunidades también de alguna manera son adultos obesos y ansiosos, porque obviamente lo que no tuvieron en la infancia lo reflejan en la adultez, ¿no? Por supuesto, sí, y no solamente por el hecho de que comen con mucha ansiedad, sino porque cuando todo esto que yo te estoy diciendo ocurre en los primeros 1000 días de vida, en los primeros 18 meses, más los 9 meses de gestación, Sí. eso está estudiado perfectamente, las alteraciones metabólicas, hasta los 2 años de vida, se están terminando de construir todas las rutas metabólicas y nerviosas de los niños. Okay. Si en ese momento le falta el sustrato nutricional, esa tarjetita metabólica y esas conexiones pasan a su edad escolar y luego a la edad adulta desarregladas. Entonces, hay un 60% de posibilidades de que el niño que fue desnutrido sea el paciente cardiovascular de la adultez, o sea, el obeso. Y si eres una niña, se ha dicho también que el 60% de las mujeres que fueron en su infancia desnutridas tienen 70% más de posibilidades de concebir y dar a su vez. Así que lo que está en juego aquí es el capital humano del país y ya está comprometido en un 33%. Es decir, más de un tercio de los niños en Venezuela, sobre todo los de las zonas más empobrecidas, ya tienen un retardo de crecimiento y eso, de ahí no se devuelve nadie, porque eso solo ocurre en un periodo de la vida. Si se te pasó ese periodo de la vida, es una oportunidad que ya no regresa. Entonces, es un potencial que ya no gana. Profesora, ¿qué porcentaje de niños estarían incluyéndose en este retardo de crecimiento? 33% es la cifra que nos llega a nosotros en las parroquias más pobres del país. Ahora mismo, por primera vez, la encuesta de condiciones de vida que hacen las universidades hizo estado nutricional y a ellos les da un poquito más bajo, les da creo que un 30%, pero es porque la muestra de ellos es más representativa de todo el país, mientras que la nuestra es de los barrios pobres porque ahí es donde trabajamos. Así es. Entonces, pero esto no es despreciable. Y te quiero mencionar algo que es muy, muy preocupante. Sí. Está escrito, y lo están sacando ahora por efectos de la pandemia, que por cada 10% que disminuye el Producto Interno Bruto de un país, ese porcentaje de niños con retardo en el crecimiento aumenta 5 puntos porcentuales. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que para América Latina, según las estimaciones de la CEPAL se preocupa y hace una rueda de prensa porque alarmada tiene la estimación de que en América Latina va a bajar el PIB 9.8% por efectos de la pandemia. Pero la CEPAL nunca ha hecho una rueda de prensa sabiendo que en Venezuela eso ha sido al menos el 48% en los últimos 6 años. O las estimaciones que mientras que se sabe ya que la región como un todo, por efecto de la pandemia, va a experimentar una contracción del PIB del 9%, en Venezuela la estimación es que eso va a ser 27%. Entonces, supongamos que lo llevamos al 30% y que se va a contraer el PIB 30%,
estamos hablando que esto va a suponer sobre el 30% de niños con retardo en el crecimiento que ya tenemos, un 15% adicional para el año que viene. Es decir, 45-50% de los niños de las zonas más empobrecidas del país y del país todo, claro, con retardo del crecimiento. Esto es vital. No solamente te estoy hablando de que somos 700-800 mil niños, te estoy hablando que es la mitad de una generación que es la que va a conducir a Venezuela los destinos de este país en los próximos 20 años. Sí, que totalmente. Y te doy el último dato. Yo perdona que me extendí. No se preocupe. Todas las cifras de una vez. Se han estudiado los mejores programas sociales que contienen este problema. Y la metadata de estos programas en América Latina, los mejores llevados, casi meten a los niños en un cojún: asistencia alimentaria, desparasitación, esquemas de medicina, lactancia materna, agua potable, casi que un laboratorio. Estos programas han logrado con ese manejo bajar estas cifras apenas en 1.5% por año. Wow. Es decir, el aumento al 35 o al 40% que está viendo y verá Venezuela por efecto de la COVID, al sobreañadido, le va a tomar al país regresarlo a los niveles previos al 2014. Unos 35 años. No, Carla, es que no lo vamos a ver. Sí, es que por eso hablamos quizás como de un retroceso. Claro, como de un retroceso inmenso en diferentes áreas, porque es que si fuera nada más la educativa, que vemos cantidad de profesores que ya no viven en Venezuela, producto de la migración, y entonces la cantidad de médicos que se han ido, y ahora usted le suma que el 33% de los niños venezolanos tienen un retardo en el crecimiento, que es la población futura. No sabemos en qué condición va a quedar Venezuela en unos años y por eso nos preocupan estos temas siempre interesantes poderlos analizar, doctora, y plantearle una realidad al pueblo venezolano que de alguna manera enciende las alarmas internacionales. Gracias por haber estado con nosotros en Impacto Venezuela, profesora. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho, que estén bien. En nuestra mesa de análisis el día de hoy, la profesora Susana Rafali. Ella no solamente es nutricionista, también es experta en asistencia de ayuda humanitaria. Ha sido muy clara al señalar la situación de alimentos que tiene Venezuela. Además de ello, una frase que nos llama mucho la atención tiene que ver con que hay un hambre progresiva. Y en la población infantil, ojo con esto, un punto a resaltar. Entre 11 y 12 años tienen de edad los niños que están migrando de Venezuela. Le preocupa mucho esta situación, además de lo que ha sido el gran titular el día de hoy, y es que hay un retardo en el crecimiento de los niños venezolanos cerca del 33%. ¿Cuántas veces al día comen en Venezuela? Se puede llevar a cabo el desayuno, el almuerzo y la cena en los hogares venezolanos. Nuestros equipos continúan desplegados en todo el país para traernos información. Hay una alarma dentro del Colegio de Enfermeros del Estado Vargas por el aumento de casos en el COVID-19 dentro del gremio, producto de la falta de equipos de protección, al punto que ya suman 50 contagios, lo que podría generar un colapso en la atención de los hospitales en esta entidad. El reporte a esta hora con Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el Estado Vargas y es que el Colegio de Enfermería de la entidad realizó una alerta ante el incremento de casos positivos confirmados y sospechosos del personal de la enfermería en la entidad. Aseguró que a la fecha hay entre 45 y 50 enfermeros contagiados de COVID-19, algunos de los cuales lamentablemente no han podido recibir tratamiento preventivo y curativo. De igual forma, aseguró que este aumento en los casos de contagio se debe a la falta de equipos de protección, razón por la cual realizó un llamado a las autoridades de salud regional e incluso a la gobernación a tomar en cuenta la solicitud que vienen haciendo de protección al personal que se encuentra en primera línea atendiendo los casos de COVID-19. Pero dejemos que sea Marjorie Díaz la que nos dé más detalles de qué ocurre con el personal de salud en la entidad. Llama poderosamente la atención y para nosotros es una alarma. Es una alarma la cantidad de colegas
que están saliendo positivas para las pruebas del coronavirus, y además de eso, de la cantidad que también tenemos como casos sospechosos. Estamos hablando en cuanto a números, aproximadamente entre 45 y 50 profesionales de enfermería. También el tema aquí son los equipos de protección personal. No hay suficiente abastecimiento de estos equipos. Hay áreas especiales como por ejemplo unidades de cuidados intensivos, áreas de emergencia, donde se pueden atender y están atendiendo pacientes con coronavirus, donde simple y llanamente no les están dando los implementos que de acuerdo al protocolo de la OMS y emanado también del Ministerio del Poder Popular para la Salud, no es el adecuado. Díaz también mencionó que de seguir en aumento los contagios, en el caso del personal de enfermería, se avecina un colapso en los centros de salud pública de la entidad. E incluso a propósito de la información que se conoció de la evaluación por parte del gobernador Jorge Luis García Carneiro de nuevos espacios para recluir pacientes asintomáticos, la presidenta del Colegio de Enfermería mencionó que desconoce qué profesionales podrían atender a estos pacientes de seguir en aumento los contagios. Esta es la información que te podemos ofrecer desde Vargas y con ella retornamos el pase a los estudios. Gracias, Jami. Nos vamos al estado Anzoátegui. Y es que fueron desalojados los grupos familiares que habitaban en las riberas del Reverí, producto del aumento del caudal registrado durante las últimas horas. El reporte a esta hora con Jesús Albino. Las familias residentes en el sector Madre Vieja en Barcelona fueron reubicadas preventivamente para evitar situaciones de riesgo luego de que las aguas llegaran hacia sus residencias. Ese sistema lluvioso arrojó como consecuencia la afectación de diferentes sectores en nuestro municipio, en diferentes parroquias, donde se vieron afectadas viviendas, ya que la entrada del agua fue exorbitante debido a la fuerte descarga lluviosa y la crecida repentina de nuestro río Neverí. En la parroquia Naricual se vio afectada el sector José Antonio Anzoátegui, al igual que el 19 de abril, ellos están en el medio de dos ríos, lo que es el río Neverí y el río Naricual, cuestión que nos hace de inmediato la respuesta de lo que es la evaluación de daño y análisis de necesidades en esos sectores. Es por eso que le decimos a los ciudadanos que mantengan la calma, que la alcaldía, liderada por nuestro licenciado Luis José Marcano, vamos a darle respuesta de inmediato a todas las necesidades que puedan tener. El monitoreo se mantiene y existe alerta, pues de continuar las lluvias el río podría desbordarse en otros puntos. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Barcelona, estoy en las adyacencias del puente Boyacá sobre nuestro río Neverí. En este punto se hizo una medición antes de la lluvia intensa del día de ayer, una profundidad de 3,58 metros, que el día de hoy supera los 4,10 metros, lo que evidencia incremento significativo, más de medio metro de crecida de nuestro río Neverí, lo cual se refleja también en afectaciones a distintas comunidades, especialmente en la parroquia Naricual y en nuestra parroquia San Cristóbal, que se han visto severamente afectadas cerca de 40 comunidades. Protección Civil está desplegada atendiendo las situaciones de riesgo, servicios públicos también, la situación de canales y arroyos, el Gabinete de Gestión Social atendiendo a algunas personas vulnerables, nuestro llamado nuevamente a la calma. Algunos dicen que desde hace 10 años no se presentaba una lluvia de la intensidad que tuvimos el día de ayer, así que bueno, sigamos trabajando y confiados en la voluntad de Dios. Aunque la intensidad de las lluvias habría disminuido, la alerta se mantiene en todas las zonas de riesgo. Además, el gobernador Antonio Barreto Sira ordenó el despliegue de maquinaria para reabrir los drenajes que, aunque fueron limpiados anteriormente, se encuentran obstruidos por desechos sólidos. Desde Anzoátegui, Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Una nueva ventana informativa se abre para todos ustedes, www.impactovenezuela.com, el nuevo portal informativo donde usted podrá encontrar entretenimiento, política, todo tipo de noticias para que pueda estar informado de lo que sucede en Venezuela.
Llegamos al final de esta transmisión, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a este canal de YouTube, Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita y así podrá recibir todas nuestras notificaciones. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos acompañado.